Que está arreciando es la tormenta política y persigue a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y su viaje a México. Isabel Díaz Ayuso. Y una cuestión que ya no es política, es penal. ¿Quién ha pagado este viaje? ¿Se lo han pagado? Si el viaje lo han pagado los patrocinadores, como ella dice, esto es un posible cohecho. Aquí hay una legislación que impide pagar regalos, dádivas a cargos públicos. Sí, si lo ha pagado realmente la administración pública madrileña, ¿dónde están las facturas? La cuestión que hoy se plantea ya no es una cuestión moral, ya no es ni siquiera un debate político el que se ha intentado sembrar de si México no existía hasta que lo descubrieron los españoles, como decía Isabel Díaz Ayuso. El debate tiene implicaciones penales, tiene implicaciones legales. Esto no es una cuestión de moralidad, sino de contabilidad. ¿Quién ha pagado este viaje? Porque el gobierno de Ayuso ha dicho que ha bordeado o infringido la ley y ha dicho lo contrario. Pero es que no solamente es la cuestión legal. El código ético del partido de Isabel Díaz Ayuso dice esto. Literalmente en su punto número 6 prohíbe las dádivas a altos cargos y a cargos públicos. Dice literalmente que los altos cargos no podrán aceptar en consideración de su cargo ningún tipo de regalo, ningún tipo de beneficio, salvo la cortesía habitual, dicen. ¿Quién ha pagado este viaje? El gobierno de Madrid ha dicho lo uno y lo contrario. Con todo respeto, es bastante absurda. Cualquier viaje internacional de cualquier dirigente político, lógicamente, es sufragado por los presupuestos de cada institución. Hay una serie de gastos que son abonados por la propia administración, la que sea, en este caso la Comunidad de Madrid, y otros son abonados por el promotor de los eventos a los que puedes acudir. ¿Quién ha pagado? Si son promotores los que le han pagado a Ayuso ese fin de semana, tenemos una cuestión penal. Si ha sido el gobierno, ¿dónde está esa contabilidad? ¿Por qué no se ha publicado? Hoy esta cuestión trasciende ya la batalla cultural con la que se había intentado disimular todo este viaje. Hoy mesa de análisis. Taolaya, Jorge García Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Marisol Hernández, Ángel Expósito, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un Magical Mystery Tour de Isabel Díaz Ayuso que no puede ser... ¿Gallego? ¿Cómo se dice en gallego? Magical Mystery Tour, que no puede ser gratis total, que no puede ser total free, como diría Ana Botella, ¿no? Entonces es importante no distraerse. Hay dos leyes aquí, la Ley 3 de 2015, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado, y la propia Ley de Transparencia, la Ley 1 de 2014 de la Comunidad de Madrid. Y la ley es clarísima, aquí no hay espacio para la interpretación. Ningún alto cargo puede aceptar regalos, dádivas o beneficios de ningún tipo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que sus gastos se los tiene que pagar la Comunidad de Madrid, y en el caso de que existiera, como dice la Comunidad de Madrid, porque nos han dicho dos cosas contradictorias, en el caso de que fueran los patrocinadores privados o los promotores privados o incluso el Estado de Aguas Calientes el que cubriera esos gastos, eso debería estar cubierto por un convenio entre ambas administraciones o entre la administración y el patrocinador, donde se especificara claramente que parte del acuerdo incluye los gastos de desplazamiento y los gastos de cortesía o los gastos de lo que sea. Tenemos un problema legal como lo tuvo José Manuel Soria. Tenemos un problema legal, aquellas noches que se le pagaron y que se lo cargaron. Tenemos un problema legal enorme porque esto es una figura que está en el Código Penal, se llama cohecho impropio. No estoy diciendo ni de lejos que sea el caso, pero precisamente la previsión legal de no aceptar regalos, dádivas, etcétera, es para impedir que se puedan utilizar después esos regalos y dádivas para obtener favores, para presionar a las administraciones. Entonces, no es una anécdota, no es un tema menor, es un tema capital de transparencia. Están en el portal de transparencia a esta hora. Esta es la polémica en la capital informativa, que es la pradera de San Isidro. Pablo Collantes, hoy el debate es penal. ¿Quién ha pagado este viaje? Porque el regalo, las dádivas a cargos públicos son ilegales.
Y de nuevo el Partido Popular, Javier, será por aquello de que es día festivo, nos sigue dando largas. Hemos vuelto a preguntar al secretario general del Partido Popular madrileño, Alfonso Serrano, por los gastos de ese viaje. Insisten, como insistía ayer la presidenta, que hoy, por cierto, no ha querido hacer declaraciones, en que se publicarán en un portal que analizaremos hoy en el programa y que lleva sin actualizarse desde el mes de marzo de 2025. El último gasto es de la Sala de Autoridades del aeropuerto de Barajas en el viaje que hizo Isabel Díaz Ayuso a Texas, en Estados Unidos. Pero es que de ese viaje y de los anteriores solo conocemos ese gasto, el de la sala del aeropuerto en Barajas, porque están obligados a contar qué se gastan antes y después de volar. No conocemos ni uno solo más de los gastos que hizo en ese viaje a Estados Unidos, ni tampoco del de México. Con todo, se comprometen a publicarlos, pero sin fecha, y vuelven a insistir en que los viajes del presidente, de Pedro Sánchez, que por eso se preguntamos menos, y lo acusan de nuevo de estar detrás del sabotaje de cada una de las intervenciones. Chema, este es el rastro del dinero. Vamos a echarle un vistazo. Te pregunto, porque ahora mismo, échele un ojo, esto es lo que tenemos. Todas las dudas, ya no políticas, ya no morales, sino legales, sobre quién ha pagado el viaje de Ayuso. Y esto es lo que nos hemos encontrado, nada. No hay resultados para la búsqueda efectuada. La culpa es mía por existir. Los últimos gastos de viajes protocolarios que aparecen publicados son los de este viaje en 2025. La gira mexicana de Ayuso deja muchas incógnitas y pocas respuestas. Con los mojitos en el hotel, 5 días desaparecida. Para empezar, no bebo mojitos. La agenda era patética, ridícula. ¿Quién ha pagado realmente el viaje a México? ¿Por qué no se publican los datos? Y no ha aportado una sola prueba sobre cuáles son las inversiones que va a tener de retorno. Sí, lo traigo aquí bajo el brazo. Es el chotis de Ayuso. ¿Baile de cifras? En México se piensa por el SAP. Chema Garrido, tenemos un problema que ya no es político, que ya no es moral. Tenemos un problema legal con este viaje. Claro que hay un problema legal, no solo con este viaje, sino con otros viajes, pero este es el modo habitual de proceder de Isabel Díaz Ayuso. Hay que recordar que en los peores días de la pandemia, Ayuso se alojó 69 noches en 2 apartamentos de los 2 apartamentos más lujosos de la Comunidad de Madrid. ¿Cuánto tiempo tardamos en conocer esas facturas? 4 años. Es decir, ahora mismo Isabel Díaz Ayuso está en la misma estrategia que le ha servido a pasado. ¿Por qué dejaron de contar los gastos hace casi un año? Porque cuando dijimos que Ayuso se había gastado más de 170.000 euros en apenas 18 meses de mandato y era escandaloso, cogieron y decidieron cerrar el portal de transparencia. Por tanto, ¿qué está haciendo Isabel Díaz Ayuso? Intentar ganar tiempo para que no se sepa la vida a todo trapo que lleva ella y su núcleo duro. Y tampoco puede desglosar algunos viajes porque entonces debería explicar quién la acompaña en esos viajes. Y algunos acompañantes no tendrían mucha lógica. Claro, aquí la cuestión es si ese contrato de patrocinio incluye el viaje, pero tampoco esto es muy coherente. Tú patrocinas, pero el patrocinio no incluye y me pagas un fin de semana en Riviera Maya. Si eso es así, podemos incluso estar hablando de un delito de cohecho. Esto, asumimos, no está en un contrato. No. Podemos estar hablando de un delito de cohecho. ¿Cuál es el problema? Que Ayuso en el pasado ha tardado hasta 4 años en demostrar algunas facturas. Aquí en la mesa antes hablaba de una expresión que me parece muy acertada. Fabricación de facturas y fabricación de expedientes. Es decir, si los gastos se pueden demorar en publicarlos hasta 4 años, pues tú imagínate lo que se puede coger y fabricar en 4 años. Ahora mismo esta es la situación. Déjame que vuelvo contigo enseguida porque el incendio político sigue creciendo y el malestar interno en el Partido Popular con la avería que Isabel Díaz Ayuso está generando a final de una campaña electoral, la de Andalucía, es extraordinario. Hay leyes que prohíben esto. La Ley 9/2027 de contratos del sector público impide lo que ha pasado. La Ley 1/1983 de Gobierno de Administración de la Comunidad de Madrid impide lo que ha pasado. La Ley 1495, ese código ético, impide lo que ha pasado. Y la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación en la Comunidad de Madrid impide lo que ha pasado. Pero esto es lo que ha pasado. Y a partir de aquí, el Partido Popular, Pablo Collantes, echa chispas, pese a que el Partido Popular de Madrid lo niega.
Como en todo, Javier, siempre hay una versión oficial y una versión a puerta cerrada. Según recogen hoy los compañeros del País, varios dirigentes del Partido Popular estarían molestos con este viaje de Isabel Díaz Ayuso. Dicen se habría pasado de frenada, era un periplo de muchos días que no se sostiene, y aseguran que incluso la cancelación finalmente de ese viaje le ha venido como anillo al dedo a la presidenta. Pero preguntados hoy, tanto Génova como en el Partido Popular madrileño cierran filas en torno a la presidenta. Defienden, uno, esa teoría de la operación de Estado, del sabotaje de Pedro Sánchez para torpedear ese viaje, y dos, que no hay diferencias entre la dirección nacional y la dirección autonómica. Aseguran a esta hora, Javier, que son polémicas estériles. Aunque hoy además tiene segunda capital y segundo problema para Isabel Díaz Ayuso, ese ático. Hoy conocemos la declaración de González Amador ante los jueces. Y no hay uno, hay dos problemas con esto. Primer problema, quien compra ese ático lo aguanta durante unos años hasta vendérselo después a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Eso es un amigo. Eso es un amigo de verdad. Que lo alquila a la persona a la que luego se lo va a vender. Esta es la explicación de la pareja de Ayuso a la justicia. Que un amigo le compra el piso de arriba, se lo alquila durante una temporada y que luego, hombre, no es una ONG, se lo vende un poquito más caro. Así. 5.000 euros por transferencia bancaria todos los meses. ¿Y de venta del piso o de compra, según se mire? No recuerdo, me parece que es 1.050.000, porque creo recordar, tendría que ir al contrato, está en el contrato, creo que él compró por 9.50, si no recuerdo mal, y entonces dijimos de meterle un 10%, porque claro, él dijo, oye, yo te hago esto, pero te estoy haciendo un favor, yo no soy una ONG. ¿El piso lo ha reformado? Es rotundamente falso. Dijimos de meterle un 10%. Insisto, esto es un amigo. Pactamos, yo le digo, dijimos, te voy a pagar un poco más. Este es el fiscalista, el hombre que le lleva la contabilidad a la pareja de Ayuso, el que compra el ático, lo retiene y luego te lo vende, y dijimos de meterle el 10%. Esta es la declaración ante el juez. Pero es que, Carla Cuña, hay además una falta de explicación. Ha habido pago de comisiones en la trama Quirón. Ha habido novedades aquí, porque no explica por qué compra una empresa vacía y para qué. Dice, para acceder a las farmacias. Bajo la lupa está la compra de Círculo de Belleza, una sociedad que pertenecía a la mujer del presidente de Quirón, que González Amador compró por 500.000 euros, pero que no tenía ni medios materiales ni recursos humanos. Por eso la justicia, a raíz de esta declaración que hemos conocido hoy, empezó a sospechar que era una comisión encubierta que pagó el novio de Ayuso al presidente de Quirón por todos esos contratos que le había ofrecido durante la pandemia. El juez ordenó a la UCO hacer un informe acerca de esta compraventa, a ver si era una comisión ilegal o no, un informe que lo encargó en agosto de 2025, pero a día de hoy todavía no sabemos nada de ese informe. Compro Círculo de Belleza porque para mí es una compañía que tiene dos contratos fundamentales, los cuales me pueden permitir una gran facturación. Básicamente es eso. Para mí eran activos que, como le he explicado antes, económicamente me salían rentables. Chema Garrido, director de El Plural. Chema, esta es la explicación. Tengo un fiscalista al que me lleva la contabilidad, que me la lleva hasta el punto de comprarse una casa para comprármela a mí. Fiscalista y muy buen amigo, ¿no? Porque yo esto, desde luego, creo que no es habitual. Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tiene un problema, y el problema son las matemáticas. Es decir, ¿cuánto dinero gana esa pareja para vivir en un ático de casi 1 millón de euros, alquilar otro piso encima por 5.050 euros al mes, llevar una vida a todo trapo con viajes, muchos de ellos habrá que ver si financiados con dinero público, al menos la sala de autoridades, y encima invertir en una empresa? Claro, tienen un problema, que son las matemáticas, pero tienen una ventaja, que la UCO alarga durante casi más de un año un informe que debería haberse publicado ya sobre sus cuentas. Es que va a pasar un año y la UCO, que ha llegado a hacer informes de Begoña Gómez en 2 días, con todo lo que sabemos, sigue sin emitir un informe y, por tanto, frente al problema, una solución. ¿Por qué ese informe patrimonial, el de qué dinero tiene, todavía no sabemos? ¿Todavía no está elaborado? ¿1 año después todavía no está?
En junio, el próximo mes de junio, va a hacer un año que se pidió, que la justicia pidió que la UCO elaborase un informe para conocer precisamente estas cuestiones, ¿no? Es decir, por cuánto se compra una empresa, en qué ático vives, cómo puedes alquilar el ático de encima. Yo creo que son situaciones muy interesantes, teniendo en cuenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en estos áticos. Aquí no estamos hablando de dónde vive la pareja de Isabel Díaz Ayuso, estamos hablando de dónde vive Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Chema, ¿porque es muy compleja la estructura societaria o porque se están arrastrando los pies aquí? Hombre, yo creo que mucha diligencia no se está observando, ¿no? Cuando hablamos con la UCO dicen fuentes policiales que, bueno, que se está elaborando el informe, pero lo cierto es que tampoco hacen nada por acelerarlo, ¿no? Habría que plantearse si es normal y si es habitual que cuando la justicia pide un informe pase más de un año sin que se elabore ni una página. Hay una cuestión y es esta ahora mismo, incluso en la actuación de algunos jueces. En el caso de González Amador, esto es lo que ocurre. Dice, no voy a contestar a las acusaciones. Y la jueza dice, las acusaciones no pueden preguntar. Hasta donde sabemos en procesal, las acusaciones pueden preguntar lo que quieran. Otra cuestión es que el acusado no responda, pero escuchen a la jueza. ¿Y acusación popular? No, no va a responder, señoría. Responderá, disculpe. Sí, pues que sube nuestra pregunta, sí. No, gracias. No, el derecho constitucional a no declarar, no le puedo permitir que formule preguntas. Vale. Si no, estaríamos infringiendo el derecho que tiene el investigado a no declarar. Tenemos, en fin, una situación aquí. Bueno, yo creo que aquí hay tres claves. La primera, Ayuso. Ayuso tiene una vidorra. Le pagan los viajes, le pagan los tequilas, le pagan los pisitos. ¿Pero qué paga la presidenta de la Comunidad de Madrid? Es que es un chiste. Es un chiste si no tuviese un cargo público, si no fuese presidenta de una comunidad y si no tuviese que acreditar sus cuentas que no acredita. Segunda clave, González Amador. González Amador es un jeta. Porque si quiere tomarnos por tontos diciéndonos que quién no ha tenido un amigo que cuando te gusta una casa que vale una billonada se la compra para que cuando tú tengas la pasta te espere y luego te la venda porque no es una ONG. Bueno, yo creo que hay otros términos y podríamos hablar de testaferros y podríamos hablar de comisiones y podríamos hablar de dinero que quizás es el mismo dinero que no aparece de México. Y la tercera clave, que no pensemos mal de la UCO y de los jueces. La UCO ha tardado un año en hacer un informe porque ha habido muchos festivos, muchos puentes, porque la UCO también tiene que descansar, los domingos, el 1 de mayo seguro que han ido a la manifestación, el 8M se habrán manifestado por las mujeres y la UCO ha tenido mucho curro y no ha podido, porque ¿quién va a pensar que la UCO ha tardado 24 horas en hacer informes de cargos públicos de la izquierda y en cambio con Ayuso, su novio, aquí llevan un añito? Y luego cómo favorece siempre encuentran salas de los juzgados, siempre encuentran tribunales, oye, que favorecen el interrogatorio de alguna forma a la persona acusada. Es lo mismo que con la Kitchen. ¿Para qué hablar de la libretita? ¿Para qué tocar cosas? ¿Qué suerte tiene Ayuso que le pagan la casa, le pagan los viajes, le pagan los chupitos y encima no tiene que dar explicaciones? La jueza en justicia es la jueza que habla de la causa separada, es la jueza que investiga, pero lo que tenemos ahora mismo, desde luego esto es un amigo. Me han comprado la casa de arriba, me la retiene un año, luego me la vende y pactamos que me sube un 10%. Bueno, hay una figura legal, ¿no?, que es el alquiler con derecho a compra, que se utiliza habitualmente. Es cierto que no suele ocurrir que sea tu propio fiscalista con el que firmas ese tipo de contrato privado, ¿no? Es verdad que ese 10% y el hecho de que haya una relación contractual entre ellos es sospechosa. Bueno, pues aquí la UCO, ¿no? Yo creo que habrá que esperar que esta demora sirva para que el informe acabo un momento, que el informe sea tan profundo y tan exhaustivo, ¿no?, que esa sea la causa del retraso. Tienes que estar en situación de alquiler en la vivienda con la cual vas a comprar. Es decir, anteriormente has tenido que estar en alquiler. Yo no recuerdo a González Amador decir que le alquilaba la casa a este señor. Directamente habla de dinero y de cómo le facilita la compra de la casa porque a este señor le gusta. Carla Cuña, no era un inquilino que luego voy aquí quiere con comprar. vosotros enseguida, pero Carla, efectivamente el informe ese informe patrimonial, el que elabora la unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, ese informe sigue sin aparecer.
11 meses llevamos esperando ese informe de la UCO que todavía no tenemos constancia ni de que se haya empezado a realizar. González Amador recurrió a la Audiencia Provincial la nueva imputación por administración desleal y corrupción en los negocios y eso paralizó en teoría ese informe de la UCO, pero la Audiencia Provincial ya dijo que podían empezar los investigadores a indagar en esas cuentas de González Amador, aunque aún seguimos a la espera. Claro, está este amigo, que en realidad es un cooperador necesario en la comisión de un delito, que es el fraude fiscal por el que está juzgando Amador, y luego está el otro amigo, presuntamente, y luego está el otro amigo, que es Fernando Camino, el directivo de Quirón, marido de Gloria Carrasco, a la que le compra Círculo de Belleza, la empresa hasta que no vale nada, y la compra por $500,000 de euros, que a su vez también es el que cierra un restaurante en León, otro leonés, para cenar con Ayuso, y otros conocidos hace unos años. Rosa Villacastín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo creo que aprendería mucho. ¿Losada ha sido breve? Sara Santaolalla, Ángel Expósito. Bueno, yo creo que Ayuso se vio acorralada por el ridículo internacional que hizo cuando se estaba hablando de que las vacaciones en México se le habían pagado los madrileños. Y en ese acorralamiento fue cuando dijo en distintas entrevistas, no solo ella, también sus cargos públicos afines, su ejecutiva que salió a defenderla, que este viaje se había pagado con promotores privados. Y se han metido en un lío penal, en un lío legal, en el que estamos hablando de delitos como cohecho. Es decir, un cargo público, una presidenta autonómica, un cargo público, sea el que sea, no solo por los estatutos de la Comunidad de Madrid, todos no pueden aceptar ningún tipo de beneficio, no pueden aceptar ningún tipo de regalo. Hablábamos antes de entrar, no es lo mismo un souvenir de México, llevarte un imán, una botella, un aceite, algo típico de la zona, me da exactamente igual que te paguen la estancia. Por eso era importante no solo hablar del viaje y el ridículo internacional que hizo cultural, no, era importante que no es lo mismo una invitación que te costeen el viaje, que te lo paguen. Así que hay que llegar hasta el final, porque en el portal de transparencia actualizado ahora mismo hace 20 segundos sigue sin aparecer cuánto se ha gastado en México y quién se lo ha pagado. Espero que no se les ocurra a los de la Comunidad de Madrid, a los de su grupo parlamentario, a los de su ejecutiva, hacer algún apaño, ¿eh? Espero que no se ocurra esto. Voy a pediros lectura aquí, dadme medio segundo, porque efectivamente ese portal de transparencia ahora mismo no explica. Tenemos un problema de falta de transparencia, 1, pero podemos tener un problema de falta de legalidad, 2. Lo que tenemos es una ley que obliga a no aceptar dádivas privadas y un código ético que también lo prohíbe. La alternativa es publicar quién ha pagado este viaje. Nada de todo esto, Adela, vamos a echarle un vistazo, está ahora mismo, a esta hora, en portal de transparencia. Sí, vamos a ver qué dice esa ley de transparencia madrileña que se aprobó en 2019 con la oposición del Partido Popular, por cierto, obliga a los altos cargos a rendir cuentas de dietas y de gastos derivados de sus viajes, aunque Ayuso siempre ha presumido de costar muy poco a los madrileños. Por lo menos los premios platino los patrocino así, Todos mis viajes, en la inmensa mayoría del viaje he sido invitada, como en la mayoría de mis viajes se me invita. Todos mis viajes y todos mis gastos están en el portal de transparencia. Dietas y gastos de viaje de ese portal. Si nos fijamos en el apartado gastos protocolarios, dietas y gastos, y que de los 14 viajes internacionales registrados desde enero de 2024, solo en 5 aparecen desglosados los costes de los vuelos y también del alojamiento. En la mayoría solo especifica el uso de la sala de autoridades en los aeropuertos, que es un espacio que solo puede usarse en viajes oficiales, pero del alojamiento, ¿quién ha pagado? Nada, ni un dato. Ayuso se defiende diciendo que es que solo le piden explicaciones a ella. El señor Illa ahora mismo, según sus palabras, está de vacaciones. ¿Por qué no se supone que ha ido a provocar? ¿Por qué no tiene que ir el gobierno norteamericano a boicotearle el acto? ¿Por qué no somos todos iguales, señoría? Bueno, por alusiones, comparamos sus cuentas con las de otros presidentes autonómicos, como Salvador Illa, que ahora está, por cierto, en California. Y vemos un nivel de detalle que es bastante más específico, bastante mayor. Dietas, manutención, hoteles, alojamiento, transporte, otros gastos. Esto es lo que tenemos en viajes, por ejemplo, en Bruselas o viajes que hace a Pekín. E incluso otros varones del Partido Popular, como Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, especifican mucho mejor todo ese desglose de gastos que estamos viendo aquí en otros viajes, por ejemplo, a Bruselas o a Roma. Ahora mismo esto es lo que tenemos. Jorge, Ángel Expósito. Ángel. Rápidamente, para que no me regañe Antón, tipo test. 1, que lo aclare cuanto antes.
si es que lo puede aclarar, porque efectivamente tiene un problema. Eso creo que es absolutamente indiscutible, que lo aclare cuanto antes. 2, estoy convencido de que a partir de aquí vamos a conocer todos los viajes de todos los cargos públicos, no solo de la Comunidad de Madrid, ya sean a Hollywood, ya sean en el Falcon, con quién vas, a quién llevas dentro, cuántos días estás. Estoy seguro que lo vamos a conocer. 3, sí, seguro. 3, seguro, las putas, todo eso. Hombre, en la pradera de San Isidro, ¿puedo acabar? Pero además, sí. En la pradera de San Isidro estoy convencido de que hoy está todo el mundo hablando, y lo has apuntado tú, más de Florentino que de otras cosas. Y cierro, por ultimísimo, que lo aclare cuanto antes, porque va a tener, si no, un problema. Vamos a ir enseguida a la pradera. Hoy es festivo en Madrid, pero seguro que hay varios trabajadores de la comunidad fabricando el expediente. Seguro. A estas alturas. Bueno, ¿no? como debe ser, claro, pero que digan la verdad. Para ver claro. cómo se viste la mona de esto, porque sobre todo el final del viaje en el Hotel Riviera Maya, que además al final fueron días de vacaciones, porque no hubo agenda, realmente es una zona muy oscura, ¿no? Y que no está justificada de ninguna manera. A ver, decías. Ángel, no nos hagas el truco de siempre. El PP tiene un problema y por arte de magia resulta que todos tenemos un problema y toda la clase política tiene un No me problema. has oído. Siempre que el PP tiene un problema, oye, no sé cómo, al final resulta que todo el mundo tiene un problema y tiene que dar explicaciones todo el mundo, que las tiene que dar. Pero en este caso estamos hablando de Isabel Díaz Ayuso. Estoy de acuerdo contigo, tiene que dar explicaciones. Decía Marisol con muy buen criterio lo de los convenios. Lo de los convenios tiene una pequeña dificultad, que si es un convenio de patrocinio, como ellos nos han dicho, por ejemplo con los premios Platino, hombre, incluir los gastos de viaje y de desplazamiento como parte del patrocinio de un acto es un poco raro. Mira, te voy a patrocinar el acto dándote dinero para que me pagues Está servida y está Óscar López precisamente, creo que con Pablo Collantes. Allí ahora es la capital informativa. Collantes. Efectivamente, porque hoy en la pradera de San Isidro hay desfile de personalidades políticas. Estamos con el ministro, el secretario general del Partido Socialista madrileño, Óscar López, también con Reyes Maroto. Ministro, hoy no sé si es más día de ranchera mexicana o de chotis madrileño, porque sigue coleando ese viaje de Isabel Díaz Ayuso, del que de momento seguimos sin saber a día de hoy, a esta hora, dato alguno de los gastos. Pues sí, hoy es día de chotis y además quiero aprovechar para celebrar San Isidro y felicitar a todos los madrileños y madrileñas. Ni lo sabes ni lo vas a saber, pero es lo habitual. Cuánto ha costado el viaje, quién lo ha pagado, es lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es que la señora Ayuso se pega la vida padre, se ha pegado 5 días en la Riviera Maya y no sabemos quién lo ha pagado. Y lo peor es que si lo supiéramos, a lo mejor surgirían otras preguntas. Y ese es el problema. Por eso rebajaron la ley de transparencia, los órganos de transparencia en Madrid, para que no haya información. Si va usted hoy, verá todavía viajes de hace un año donde solo reconocen el gasto de la sala de autoridades. ¿En el Partido Socialista tienen algún tipo de información de quién ha podido costear este viaje? También hay dudas legales de si realmente los promotores han financiado esa estancia. ¿Puede Ayuso encontrarse en un lío judicial? Bueno, Ayuso tiene muchos líos judiciales. Recordemos que hay un montón de casos de corrupción abiertos en la Comunidad de Madrid. Esperemos que la justicia haga justicia y prospere, ¿no? Pero en este asunto, insisto, es habitual ver que Ayuso viaja a Miami, ahora a México, siempre por la zona, ¿no? Y con contactos, que es verdad, yo creo, a veces pienso que está pensando en su futuro, está pensando en hacer contactos que financien su futuro. De momento ya financian su ático. Ministro, diputada, muchas gracias. Seguimos aquí, Javier, en la pradera de San Isidro, pendientes de esas personalidades. No sé desde marzo de 2025 cuántos viajes ha hecho Sánchez y cuánta información hay publicada en el portal de transparencia de los viajes de Sánchez. En cualquier caso, toda la información, como ya se ha trasladado por parte del Gobierno, será publicada en el portal de transparencia, porque a diferencia de lo que hacen otros gobiernos, el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene nada que ocultar. Y puedo asegurar que la presidenta de la Comunidad y las personas que la han acompañado, a diferencia de cuando viaja el Gobierno de España o sus exministros, ha dejado las habitaciones. Oye, pues estoy escuchando con toda atención, pero te voy a dar un dato antes de que empecemos. Mira, recuerdo cuando Pilar Miró era directora de Televisión Española. Le buscó el PP hasta quién pagaba el papel higiénico. Y lo recuerdo muy bien porque en aquella época yo estaba haciendo esa información y me llegaban todos los días. Le hicieron la vida imposible hasta que acabaron con ella. Entonces hay que buscarlo de Ayuso. ¿Por qué no? ¿Por qué no dice quién le ha pagado el viaje? Pero sí es muy fácil. Que me lo ha pagado un señor del fútbol. Que me lo ha pagado un patrocinador de los premios. Que lo diga y ya está.
¿Tú crees, Rosa, que Recuerda funciona, lo que de la Pilar técnica Miró. Ayuso / Miguel Ángel Rodríguez funciona? Porque hemos estado hablando de México y las mañanitas, pero no hemos estado hablando del dinero de verdad, de quién paga y de si esto es delictivo o no. Claro, pero es muy fácil, pero si es que es muy fácil que lo diga. Mire usted, se organizan cantidad de actos fuera. Yo he ido porque patrocinaban los premios platino. Han ido cantidad de españoles, ¿eh? Manuel Carrasco ha estado cantando allí y han dado premios a varias películas españolas. Quiero decirte que no ha sido una cosa oculta, sino que ha ido mucha gente. Y me imagino que mucha de esa gente que ha ido le han pagado la estancia. ¿Por qué no lo cuenta? ¿Por qué no lo... García, en directo, precisamente allí, en esa pradera. Vuelvo contigo enseguida, Rosa Villacastín, pero en directo hasta ahora. Y diplomáticas que tenemos con México, que esto es bastante grave, como cuando ha venido, ha seguido polemizando. Parece ser que no sabe hacer otra cosa, pero donde no está es aquí hoy, con el pueblo madrileño. Muchísimas gracias. Rosa Villacastín. Y la jugada funciona, la de señalar ahora mismo a las televisiones, a los medios, la de atacar al mensajero. ¿Esto tira, esto vuela? Rosa. ¿Sí? Dime. No, te iba a decir que la única vez que yo he hablado con ella era porque se quejaba de que en aquella época, que ya hace años, se quejaban de que en Telemadrid la criticaban. Y yo dije, bueno, pero es que las televisiones también están para alabar en un momento determinado y luego, no, si hay que criticar, se critica. Y dice, esto conmigo no lo vuelven a hacer. Y no lo olvidaré. ¿Funciona? ¿Ha Y no funcionado? lo han hecho, no lo han vuelto a hacer, es evidente. Y luego tiene sus amigos, no nos equivoquemos, que hay televisiones y programas donde solo se sienta en esos programas. Y bueno, y nadie le dice nada, pero sí es que me parece estupendo que elija con quién quiere hablar. Pero que no critica a Televisión Española por ser Televisión Española. Rosa Villacastín. Porque ahí veo sentados a gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo con ella. Y no pasa nada. Y eso, en todos los programas que yo veo de televisión, hay gente que apoya al PP y gente que lo critica. Bueno, pero es que esa es la pluralidad de este país. Y yo creo que eso lo tienen que tener asumido, porque yo, de verdad, cuando escucho a algunos... Mira, el otro día, la otra noche, yo padezco insomnio. Me pongo, y deben de haber dado órdenes de que en X, toda España del PP se dedique a mandar mensajes en contra de Sánchez, del PP, hasta los de Guecho. Imagínate tú, digo, por lo de Guecho porque está lejos y no está en la pomada aquí de Andalucía ni nada. Pero si no bloquee 300, no bloquee ninguno. Rosa.